Es decir, cuando pasó lo peor de la pandemia, llegó la guerra y, pese a todo, España avanza. Y si algo queda claro es que con cada crisis somos más conscientes aún de que España se crece ante la adversidad y más que crecerá cuando el viento sople a nuestro favor. Si tuviera que resumir la acción del Gobierno a lo largo de estas sucesivas crisis, primero la pandemia y ahora la guerra, esos dos verbos serían el de avanzar y el de proteger. Avanzar y proteger. Avanzamos y protegimos durante la pandemia, cuando protegimos a trabajadores, a autónomos, con los ERTEs, con las ayudas directas, cuando defendimos también a nuestro tejido productivo con los créditos ICO, o a las familias con el mayor escudo social aprobado a lo largo de la historia de nuestra democracia, y era evidente, teníamos que hacerlo como consecuencia de la envergadura del desafío que teníamos enfrente, que era la pandemia. Y hoy ese mismo compromiso justifica los 6 paquetes de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Hoy estamos aprobando el 6º paquete desde que pusiéramos en marcha el primero en marzo de este año. Sobre el primero de los ejes, la protección a la gente, el Gobierno, de forma coherente y planificada a lo largo del año, ha actuado con las siguientes medidas, que paso a recordar someramente. En primer lugar, la rebaja de los impuestos de la electricidad y del gas. En segundo lugar, la extensión del bono social eléctrico. En tercer lugar, la creación de la tarifa de último recurso para las calderas comunitarias. También la bonificación del combustible, la gratuidad de los abonos de cercanías y del transporte público de media distancia, que es en responsabilidad y competencia de la Administración General del Estado, el refuerzo de las becas, de más de 1 millón de estudiantes que se benefician de las becas, la limitación en la subida de los precios de alquiler, los complementos en el ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas y también, como saben ustedes, las ayudas específicas a sectores directamente afectados por el alza de los precios, como pueda ser el sector agrícola, el transporte o la industria gas intensiva. El segundo de los ejes, como he dicho antes, consistía en un reparto equitativo de los costes de esta crisis y también de sus cargas. Por un lado, rebajando los impuestos a la clase media y a los trabajadores y trabajadoras. Hay que recordar, por ejemplo, el IRPF para los trabajadores autónomos, para las rentas bajas, para las rentas medias, el impuesto de sociedades para las pequeñas y medianas empresas, que hemos rebajado su tipo, el IVA de las facturas de gas y de la electricidad y de otros productos como los de higiene femenina. Y, de otro lado, pidiendo un esfuerzo a quien más tiene, a las rentas de capital superiores a los 200.000 euros y con los nuevos impuestos que recientemente las Cortes Generales han aprobado a las grandes entidades financieras, a las grandes energéticas y también a las grandes fortunas. Impuestos todos ellos que no son anacrónicos en el contexto europeo en el que vivimos, sino que también hay otros gobiernos de distinto signo, no solamente progresistas, sino también conservadores, que los han puesto en marcha a lo largo de estos últimos años. Es cierto que aquí en España tanto la derecha como la ultraderecha ya han anunciado la interposición de recursos de inconstitucionalidad ante estos nuevos impuestos. Y con ello, a mi juicio, delatan a qué intereses sirven. No obstante, desde aquí me gustaría pedirles una reflexión sobre estas intenciones, porque estos impuestos, si hacen algo, es apuntalar la justicia fiscal que forma parte de los valores constitucionales. Y, en tercer lugar, la vuelta al Pacto de Toledo. Roto por esa contrarreforma a la cual antes hacía referencia bajo la administración del Partido Popular, su reforzamiento con la revalorización de las pensiones conforme al IPC, tal y como establece la nueva ley aprobada por el Gobierno y refrendada por la mayoría parlamentaria de las Cortes Generales. Y, como saben, hoy mismo hemos aprobado el Real Decreto por el que todas las pensiones se van a beneficiar de un incremento del 8,5%. En total estamos hablando de más de 11 millones de pensiones que se van a revalorizar para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de nuestros mayores. Y de cara al año 2023, nuestro país va a seguir creciendo por encima de la media de nuestros socios, eso es lo que dicen todos los organismos nacionales e internacionales. Aún así,
pues es evidente que es prematuro hacer vaticinios ante un escenario tan volátil, tan complejo. Es verdad, como he dicho antes, que la mayoría de los organismos nacionales e internacionales predicen que España será una de las economías que esquive la crisis y que termine el año con un saldo de crecimiento positivo. Es verdad que leve, pero positivo. Y en ese contexto quiero reiterar una certeza a todos los españoles y españolas, y es que ante cualquier escenario el Ejecutivo va a seguir tomando medidas, todas las medidas que sean necesarias para proteger a la gente. El Gobierno va a estar de nuevo a la altura, a diferencia de lo que sucedió con la respuesta que se dio a la crisis financiera de hace una década, entre otras razones porque las batallas que entonces no se dieron hoy se están librando en Europa y además se ganan. Ante la persistencia de la inflación, especialmente en los productos agroalimentarios, el Gobierno ha aprobado varias medidas destinadas a aliviar a las familias ante dichas subidas. En primer lugar, lo que hacemos es rebajar durante 6 meses el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad, del 4% al 0% de rebaja del IVA y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Ante la favorable evolución del precio medio de las gasolinas y del gasoil, el Gobierno ha decidido finalizar la bonificación general de 20 céntimos adoptada en marzo pasado y que ha tenido un indudable efecto positivo para millones de familias trabajadoras. Y para compensar la retirada de esta medida general ante la bajada del precio de la gasolina y del gasoil, el Gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación del combustible dirigidas a los sectores que directamente están más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores, también de las navieras y de los pescadores. Y además vamos a seguir apoyando a las familias manteniendo las ayudas directas del 30% para el transporte público urbano e interurbano en aquellos territorios, y esto quiero subrayarlo, en aquellos territorios en los que los gobiernos autonómicos y las entidades locales complementen hasta el 50%. Por tanto, se mantendrá ese 30% en aquellos territorios donde los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales suban hasta el 50% y, por tanto, aporten esos 20 puntos extra.